Hola a todos, mi nombre es Nicole Jodasapián, me dicen Cookie, soy parte del equipo de Unplastify, entrenadora y coordinadora del Blog Club Argentino, escritora y estudiante de psicología. Hoy tenemos el placer de compartir las trayectorias personales y profesionales en el rol de entrenadores náuticos de Argentina, Colombia y Uruguay, y también tener reflexión sobre nuestro vínculo con el plástico descartable. Presentamos a los speakers de hoy: Santiago Lirosi, de Argentina, Juan Gabriel Sánchez, de Colombia, y Mariana Foglia, de Uruguay. ¿Quieren presentarse, chicos? Buenas, Cookie, ¿cómo andás? Bueno, yo soy Santi, un surfista argentino. Nací en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Navego hace 11, 12 años más o menos. Creo que desde el primer día que toqué el agua me enamoré para toda la vida. Y yo estoy seguro que en los próximos 50 años voy a hacer lo mismo. Tengo una escuela en San Isidro. También trabajamos en un local que vende todos estos chiches que tanto nos gustan. Soy Juan Gabriel Sánchez, de Colombia, exactamente de Bogotá. Navego desde los 9 años, ya tengo 29, llevo un buen tiempo en esto. Y desde hace 5 años soy entrenador de navegación a vela en un club que se llama El Portillo, que es en un lago a 1 hora de Bogotá, a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Soy ingeniero mecánico, entonces trabajo entre semana como ingeniero y los fines de semana, los viernes y algunos días entre semana como entrenador de vela. Bueno, mi nombre es Mariana, tengo 40 años, doy clases de vela, en realidad enseño a navegar desde el nivel cero, digamos, a adolescentes y adultos. Y tuve 2 periodos doy clases en Punta del Este, en el Yacht Club Punta del Este, y tuve 2 periodos en esto de ser instructora. Cuando era muy chica, bueno, no tan chica, de los 16 a los 23 años por ahí, di clases y después, bueno, me dediqué más a entrenar yo y navegué en Snipe, después también navegué en NACRA 17, fui a los Juegos de Río con mi marido y después, hace no tanto, en el 2017 por ahí, me llamaron para una suplencia de nuevo ahí en el club y bueno, como que continué, me quedé permanente, o sea, de estar en una suplencia, me quedé ahí en el rol de ser entrenadora, que me encanta, y como se combinan, tengo uno desde los 13 años hasta los 76, está buenísimo por todo lo que o sea, por todo lo que da el deporte, pero además por todo lo que se genera a bordo en el barco, o sea, vamos de A5, entonces se generan como muchas conversaciones de muchos temas más allá de lo que es la náutica y eso lo hace súper interesante. Gracias, Marian. De hecho, trajiste algo con respecto a la camaradería que siento que nos convoca en este ambiente y en esta oficina tan particular que nos trae en el oficio de ser entrenadores náuticos. Así que vamos a estar desarrollando en esta charla a lo que conlleva ser entrenador náutico. Y voy a tener una pregunta muy simple, que es bastante particular para esta profesión que nos convoca, dado que no hay una carrera formal para desarrollar nuestro oficio, sino que nuestra formación comienza desde nuestros inicios como navegantes. O sea, lo vimos en carne y después lo compartimos desde otra perspectiva. Así que me voy a dirigir a Santi. Desde Santi, ¿cuándo comenzó tu carrera como entrenador? Pará. Tipo entrenador, te diría que un año después más o menos de arrancar a navegar. Yo cuando arranqué a navegar, me acuerdo todavía cuando estaba volviendo para mi casa, tenía 17 años, y me miraba las manos así y decía, loco, yo esto lo quiero para toda la vida. Estamos hablando de windsurf, chicos, el mejor deporte del mundo, y de ahí empezamos a contar. Y al año empecé a dar clases, eso ahora ha sido cuando tenía 18 años, y en donde yo vivo es como muy recreativo el windsurf, no es quizás como las demás disciplinas náuticas que, bueno, arrancan los pendex desde chiquitos, 8 años, pum, al barquito, arrancan con el Optimis, competencias, llegan a edad, pasas a otro. Lo que tiene de bueno es que cualquiera puede hacer windsurf. O sea, yo empecé, me acuerdo todavía, mi primer clase, Martín Drott se llamaba, un señor, para mí era un señor, yo tenía 17 años, ¿no? El loco debería tener 35, ponele, con la pareja, súper excedidos de peso los dos, día de medio sudeste, todo picado, agua alta, todavía me acuerdo
Y los dos salieron navegando y felices, y ahí es donde arrancó la movida. Y bueno, eso fue 2011, creería 2011, 2012 por ahí, y 10 años después seguimos dando clases, pero ya en la escuelita, con todos los profes. Qué lindo, Santi. Voy a destacar algo sobre vos, desde cómo te percibo como un muchacho hidrofílico y apasionado por el agua, por lo menos de cómo te sigo en redes, estás constantemente cerca al agua. Y voy a compartir también que Santi fue uno de los finalistas del desafío 2020, el desafío náutico, y en la escuela de Santi se llevó a cabo un kiosco sustentable que se concretó ese proyecto gracias al desafío de Unplastify del año 2020. Así que bueno, también vamos entrando también un poco en esas conversaciones sobre nuestro vínculo sobre el plástico, pero voy a poner un alfiler pendiente para conversar eso al final del podcast. Voy a seguir con Juan o Jonsi, como también te dicen. ¿Qué nos contás de tus inicios como entrenador? Pues la verdad, mi plan como navegante no era ser entrenador. Digamos que me encantaba competir, entrenar, correr, digamos, siempre la competencia como el objetivo principal. Y ahorita estaba haciendo cuentas, 5 años, uno de mis mejores amigos era el entrenador en ese momento en el club y me llamó para una suplencia, un poco como le pasó a Mariana. Y, y era de un grupo de niños de aproximadamente los 12 a los 15 años, todos de Optimist, pero ya eran muchos para él solo como entrenador. Lo que yo no me había dado cuenta era que él al final estaba buscando su reemplazo y al final pues nada, le salió bien porque me encantó el tema, me encantó poder estar como conectado y poder como extender el propósito de muchas cosas, de mis objetivos de vida, como de mis principios, extenderlo a través de la navegación y simplemente ha sido la pasión natural de esto lo que me ha mantenido acá y lo que me motiva a seguir y seguir en este rol dentro de la vela. Ya que mencionaste el Optimist, también sos entrenador de la federación, ¿verdad? Sí, pues digamos que acá en Colombia no hay un entrenador oficial de la federación, sino a partir de los campeonatos escogen un entrenador, pues dependiendo de la lista de convocados que haya. Entonces, digamos, tuve la oportunidad de estar en unos Juegos Centroamericanos como entrenador de Colombia. También estuve en Rosario en unos Juegos Suramericanos de Mar y Playa y en los Bolivarianos que se hicieron el año pasado acá. Eso ha sido como el top como entrenador en lo que he estado. Pero nada, debo confesar que me encantan los campeonatos pequeños y sobre todo donde hay un mayor impacto a nivel de vida en los deportistas. Como a nivel de vida me refiero como en general, no como en ver a las personas como unos deportistas de alto rendimiento, sino en ver a las personas como seres que hacen parte de este mundo y que lo que hagan o lo que aprendan o lo que transformen, pues tiene un resultado muy, muy explícito. Qué lindo lo que compartís. Siento que tengo ahí distintos condimentos a aportar. Más así me gustaría escucharla a Marian. Marian es nuestra referente de Uruguay, quien también fue finalista junto a su club en Punta del Este, Desafío Náutico 2020. Y tengo referencias tuyas, Marian, muy comprometidas con la causa ambiental y tu fusión también de esa arista con el ambiente náutico. No me voy a adelantar igual a esa sección, más así quisiera escuchar cuál es tu historia que te llevó a ser entrenadora, que ahí nos tiraste unas líneas que empezó siendo una suplencia y bueno, por lo que interpreté te terminaste enamorando de ese rol. Bueno, aprendí a navegar en Optimis y como crecí muy rápido, yo soy la más grande de mis hermanos, entonces mis padres estaban entre, bueno, le compramos el Optimis a Mariana o a mi hermano que era más, o sea, nos seguimos muy en edad, pero era más chico que yo, después mi hermano terminó siendo enorme. Y entonces dijeron, no, le vamos a comprar el Optimis a Alejandro. Y entonces a mí automáticamente ahí a los 13 o 12 años me pasaron a una categoría más grande que había en el club que se navegaba de A3. Y entonces como que muy prontamente
no tuve la parte, o sea, de competición individual. De entrada me fui a formar un equipo. Y creo que eso fue lo que, como que lo que me marcó para después, cuando me ofrecieron volver al club y ser o sea, dar las clases de vela, creo que inconscientemente como que recordé esa etapa linda de haber hecho un equipo muy joven y dije, sí, creo que lo quiero hacer. Y bueno, como dije antes, o sea, se dan momentos muy interesantes, o sea, a veces yo quiero como, voy con ciertos objetivos a la clase, pero las personas traen otras cosas a la clase. Y a veces terminamos hablando de, no sé, de cosas ambientales también, o cosas de la vida, o cosas, o todos dan como su opinión, mientras tanto se me echan cosas náuticas en el medio, y pareciera que el aprendizaje es mucho más rápido cuando la persona está como, no sé, como tranquila, como en su ambiente, como que puede ser auténtica ahí en el barco, no importa las edades, no importa, o sea, nada. Y eso creo que es lo que más me gusta de dar las clases, ¿no? Como que cada clase es un momento único donde se dan un montón de cosas y, y, y creo que todos o sea, lo disfrutan. Y bueno, eso es lo que todavía me tiene en el ambiente. Voy a compartir algo que resuena mucho con lo que decís, Marian, y trayendo también lo que compartía Juan. Esto, primero, como el impacto que podemos semillar en nuestros alumnos como referentes y también responsables de las flotas que lideramos. Y lo que voy también escuchando dentro de sus historias es la identidad que los arraiga, ¿no? También a este ambiente que también atravesamos un montón de adversidades, porque nosotros estamos expuestos a condiciones climáticas a veces extremas, impredecibles, y aún así hay una pasión que siento que nos mueve el piso y nos trae también a compartir lo que más nos gusta aprender. Y siento que, por ejemplo, por lo menos la docencia en este espacio es un constante aprendizaje. Hay una frase que dice, donde uno enseña, dos aprenden. Y y me surgen algunas preguntas que me interesa saber de ustedes, así que le voy a pasar la palabra a Santi y le voy a preguntar si hubo algún referente o referentes que influyeron en tu carrera como entrenador. Tengo un punto de inflexión muy grande, que yo ya daba clases, me acuerdo, yo ya daba clases en el verano, con el que yo arranqué a navegar a los 17, último año del cole. Me acuerdo que inclusive habían hecho un test vocacional y yo ya había puesto que quería ser instructor de windsurf. Imagínate la manija del pibe, ¿no? Tiraba, bueno, ya venía estudiando biología por UBA 21 en la UBA, había rendido 2 materias de CBC, re manija el pibe, ¿viste? Todavía faltaba un año para terminar el cole. Y llega, me acuerdo, me anoto en biología, veo los horarios y digo, yo así se acabó el río. Tipo, y chicos, era el CBC, o sea, son 4 horas por día que tenía que ir. Pero no, yo no lo podía ponderar en mi mente. Entonces, teníamos un evento que estábamos haciendo, yo era ya profe de colonia, con la colonia con los más pendejos, y digo, che, yo no me veo ni a palos en un laboratorio encerrado, con el mayor de los respetos, de lunes a viernes, pero no hay chance, chicos. Entonces yo dije, no, esto no es para mí. Y justo lo veo a un amigo, Janito, y me dice, profe de educación física, pa. Y ese día me acuerdo que fue el switch que me cambió el bocho, que dije, che, no, yo le apuesto a esto, le apuesto a mi pasión, me gusta navegar, ya estoy dando clases y yo quiero dar las mejores clases posibles, entonces necesito formarme. Y ahí fue cuando en 2012, esto fue abril 2012, marzo 2012, voy hasta la universidad. Bueno, yo soy profe en educación física, me recibí en 2000, no me acuerdo cuándo, 17 creo, pasan los años y uno ya se olvida de esas cosas. Y voy con toda la esperanza del mundo y digo, che, me quiero anotar, y me dicen, sí, pero en septiembre te anotás para el año que viene. Bueno, año sabático y ahí arranqué, pero fue ese verano en donde dije, yo no me veo haciendo otra cosa. Y bueno, este pibe que laburaba ahí, Janito,
fue mi padrino en la facultad. En la facultad tenemos una tradición muy linda que es que la gente de años más grandes te apadrina, o sea, y te ayuda a sobrepasar las partes difíciles que cualquier universidad tiene, ¿no? Entonces, yo era su ahijado y él me ayudaba con los exámenes, me decía, anótate con este profesor. Y bueno, de ahí en adelante la pasión se desenvolvió sola, pero claramente los referentes ayudan. Tengo muchísimos más, además de Jano, bueno, el Hormiga, un gran amigo, mejor windsurfista de Argentina probablemente. Eh, Lucas, que fue la primera persona que me recibió el día que yo dije que quería aprender a navegar, sin un mango encima. El tipo me miró con cara de voz, en serio, ¿quién sos? Me decía, ¿vas al colegio por lo menos? Yo decía, sí. Una historia linda, pero sí, los referentes siempre son clave. Y me acuerdo que ahí me enseñaron uno siempre es ejemplo de los demás, aunque no lo quiera, y más cuando empezás a hacer cosas grandes. Entonces siempre tenés que tratar de tener tu imagen lo más inspiradora posible para los más pendejos, sobre todo, que lo que vos haces es súper importante para ellos y por ahí para vos es algo súper rutinario. Qué importante, ¿no? Estas personas que ayudan en estas decisiones trascendentales. Y sobre todo lo interesante, Santi, es que vos quisiste como profundizar y esta convicción, ¿no? De ser entrenador y seguir sumando herramientas, seguir profesionalizándote. Vamos con Juan. Cuando yo empecé como entrenador, que les contaba que fue a partir de un reemplazo, entre comillas, al principio era como dictar unas clases, muy general, como que había un plan. Y después, en un momento, cuando ya fue como listo, soy el entrenador y este es mi plan y esto es lo que quiero hacer y estos son los objetivos, y ahí se me vino a la cabeza el tema como de, bueno, ¿cuáles son los objetivos verdaderos de esto? Como en Colombia es bien difícil que alguien se dedique a la navegación profesionalmente. Digamos que nuestra cultura náutica es mínima. Irónicamente, donde más se navega en Colombia es en un lago a 2.600 metros sobre el nivel del mar y no en nuestra costa caribe ni en nuestra costa pacífica. Pero entonces, pensando en los objetivos, era como, bueno, ¿cuál es el objetivo de estos? Si estos no van a ser navegantes profesionales, es lo más seguro, ¿no? Y ahí fue cuando me puse a pensar y en mi mayor referente que incluyera en este camino. Nosotros tuvimos la oportunidad cuando pequeños, tipo en Optimist y después más grandes, de tener de entrenador local a Néstor Trenca. Es un uruguayo casi colombiano, vivió un montón de años acá en Colombia. Y él no era un entrenador de navegación a vela, él era un educador para la vida, era como un maestro para la vida. Y claro, nos enseñó a navegar a todos un montón, nos enseñó un montón de cosas sobre los barcos y un montón de cosas técnicas, pero absolutamente todo el mundo con el que yo hablo de Néstor, creo que una de las principales cosas que puede hablar de Néstor son las enseñanzas para la vida. Y un montón de detalles como morales y de enseñanzas mucho más allá, eh, para la vida, que finalmente, cuando yo estaba trazando los objetivos de lo que quería hacer como entrenador, era generar esas enseñanzas para la vida en mis deportistas, en mis navegantes. Y digamos que mi lema, un poco por así decirlo, como entrenador, es que no es para la vela, sino es para la vida. Y esto solo viene a partir de todo lo que Néstor Trenca me enseñó a mí, nos enseñó a nosotros. Como que todo esto tiene que ir mucho más allá. Somos navegantes, somos deportistas, pero pues antes que todo somos personas y pertenecemos a una sociedad y convivimos con otras personas, y tenemos que aprender a hacerlo mejor cada vez para que pues este sea un lugar mejor. Entonces creo que ese es sí, él es la persona más influyente en este camino como entrenador, definitivamente. Totalmente, Juan. Y bueno, yo siento que nosotros tenemos como forma muy implícita esas enseñanzas para la vida que vamos después compartiendo en otros sectores, ¿no? O en otras aristas de nuestras vidas personales. Pero quisiera también saber, para nuestros oyentes, qué enseñanzas considerás vos que son
fuera náutica que te trajo este referente, estos referentes y que vos pudiste trasladar a otros aspectos. Bueno, hay unos principales, digamos que... ahí no les mencioné esto. Néstor fue el que me puso el apodo de Juancito a los 12 años y por eso todo el mundo me dice Juancito a los 29 años, pero ya no tanto. Pero de esas enseñanzas puntuales, digamos, era muy típico que en Colombia la navegación es generalmente un deporte nada, esto es una realidad, practica una clase social específica, ¿no? Como que no es muy abierto en ese sentido. Y claro, muchas veces pasaba que acá es muy gracioso en el club, los niños, hay 10, 15 trabajadores en el club que están detrás de los niños, llevándole la vela, le arman la vela, les hacen todo y los niños, o sea, primero me parecía, porque ya no sucede, tenaz esto, como que obviamente no se acostumbran a hacer sus cosas. Esto fue de las primeras cosas que Néstor llegó a decir como, ven. Y sobre todo esto es muy sencillo, pero es muy importante. El simple hecho de agradecer a las personas que están alrededor tuyo con lo más mínimo, o sea, desde la persona que te saluda, que te abre la puerta, la persona con la que te ayuda a que tu barco esté bien, o simplemente las personas que trabajan en el club, y entender que gracias a todos ellos, pues estamos haciendo lo que estamos haciendo, pero sobre todo ser conscientes y agradecer eso. Eso, digamos, es uno de los primeros factores, como que si nosotros no somos conscientes de eso, pues nada, estamos muy mal de ahí para adelante. No sé, otra enseñanza muy grande de Néstor puede ser el tema del sacrificio. Una vez más, acá la navegación pertenece como a este grupo socioeconómico muy específico, pues lo practican, cada vez menos, pero pues sí es un hecho. Eh, y digamos, los niños no entienden como, o no entendían el tema de, pues, el valor de los sacrificios. ¿Por qué? Porque todo lo obtienen fácilmente y rápidamente. Entonces enseñarnos como el valor de los sacrificios cuando obtienes algo, es impresionante, o sea, y entender eso desde pequeños, y entender desde pequeños que si te comprometes con algo, si trabajas por algo, si no todo te lo solucionan los papás de un segundo a otro, sino que hay un montón de trabajo tuyo detrás de un objetivo, pues, o sea, lleva eso 10 años después, 15 años después, y tienes personas totalmente diferentes, ¿no? Tal cual, siento que tenemos también un golpe madurativo en esto de la autonomía, las responsabilidades, el hacernos cargo. Son un montón de piezas y hay un relator náutico muy conocido que decía que este es el juego de los 1000 detalles. Entonces también está al pendiente de todos esos aspectos y también todas las personas que sostienen esta actividad que nos convoca. Es súper rico lo que traes, Juan. Muchísimas gracias. Y vamos con Marian. Marian, tengo dos preguntas para hacerte. ¿Cuál es la categoría que más te gustó entrenar? ¿Y qué son las cosas que más te gustan de tu rol como entrenadora? Bueno, acá en el club tenemos un barco que se llama Clase Punta del Este. Es un barco pensado bien para escuela. Se parece a un Snipe un poco más grande, con la posibilidad de tener un spinnaker simétrico. Entonces, como que tenemos todos los elementos después que se trasladan a un barco más grande, con la presencia ahí del tangón y del spinnaker. Bueno, aunque ahora todo va para lo asimétrico, tenemos como todos los elementos que pueden dar, o sea, que un navegante puede aprender y después practicar o desarrollar después en otras embarcaciones. Y creo que puntualmente ese barco es el que más me gusta,
justamente por eso, porque además tiene la posibilidad de que, por ejemplo, si vamos a hacer una regata, le agreguemos cosas al barco, le pongamos motoncitos o sistemas diferentes que nos hagan más fácil la navegación y después se los sacamos cuando vamos a dar clase. Entonces, bueno, ahí también hay todo un aprendizaje. Y es un barco además muy querido por el club. Antes el club tenía 6 de esos, ahora se quedó con uno, o sea, cambió esos barcos por J70. Y estos barcos, la clase Punta del Este, llevaban los nombres de las esposas de los ex comodoros del club. Entonces, bueno, el barco tenía como toda una historia y muchas veces hicimos muchas hasta representaciones de cómo nos imaginábamos a nosotros. El barco este se llama Doña Hilda, entonces, bueno, sale de repente, bueno, ¿cómo te imaginas que era Doña Hilda? Cómo se vestía, porque, bueno, es de épocas antiguas. Eso con respecto al barco. Bueno, una de las cosas que me gusta mucho es que me genera mucho autoconocimiento sobre mí también. O sea, ir al barco y enseñar también me devuelve muchas cosas para aprender de mí. Hace mucho que doy clase, es como que me veo reflejada en muchas cosas y eso es como, bueno, algo súper personal, pero que me alimenta muchísimo y también soy muy o sea, en mi barco se puede hablar, digamos, de prácticamente cualquier tema. Van a pensar que casi que no doy clase porque todo lo que digo es que no, o sea, no vengo diciendo que enseño en realidad, pero lo que pasa es que creo que lo más rico, o sea, capaz que ahí también concuerdo bastante con lo que dice Juan, eh, que las personas traen un montón de cosas y cuando se sienten cómodas quieren compartir de sus vidas. Y entonces en eso, o sea, yo dejo que eso fluya. Por supuesto que aprendemos también y de hecho uno de mis roles es, o sea, que pasan por un curso en donde aprenden a hacer, digamos, todas las maniobras, de entrar, salir de puerto, tomar amarra, poner rizos, manejar el spinnaker y después, cuando están listos, el club les toma un examen y el club después cuenta con un montón de embarcaciones y ellos pueden sacar no solo en la que dieron el examen, sino pueden disfrutar, por ejemplo, en el verano y sacan las embarcaciones, sacan a navegar a sus amigos y demás. Y bueno, creo que lo que más, o sea, lo que más me gusta es eso, es escuchar lo que trae la gente para compartir y cómo el mar les abre el camino. O sea, es como un vehículo para que se den determinadas cosas y se den determinadas amistades y todo lo que tiene que ver como con el respeto de lo que yo hago en el barco tiene mucha incidencia en lo que va a pasar en el minuto siguiente o en el segundo siguiente. Entonces, eso muchas veces trasladado, ¿no?, a la vida real es así, o sea, todo lo que hacemos tiene consecuencias o genera consecuencias en nuestro entorno. Y eso me parece que se hace muy, muy explícito cuando uno está en el barco. O sea, tiene que hacer un nudo y no le sale, o sea, y tenemos que hacer ese nudo porque si no hacemos ese nudo, la vela se sale toda porque hay un montón de viento. Y bueno, y cuando pasan esas cosas es un gran aprendizaje, no solo por el que no le salió el nudo, ¿no?, sino para todo el equipo. Y esas vivencias son a la que la persona le marca y muchas veces a partir de eso, o sea, transforman un montón de cosas de su vida que no te lo dicen en ese momento, pero te encuentran 10 años después y te dicen, ¿te acordás aquella vez que salimos y pasó tal cosa y no sé qué? Bueno, yo después y eso es como muy enriquecedor. Para que no sé, quienes nos escuchan, nosotros tenemos 3/4 del planeta para jugar y aún así, aunque sea tan grande esa dimensión, el agua teje redes y así como estamos 4 personas conectadas, vamos conociendo y vamos también entretejiendo denominadores comunes y también cosas que vamos escuchando el otro y nos mueve el piso.
Y tomo algo que dijeron los tres con respecto a esto de ser un referente, el impacto y la huella que deja en un otro. Lo condimento un poco desde el lado de la psicología. Cuando cursé psicología del aprendizaje, decían que la forma más adheriente de aprender es a través del modelado, a través de un otro, a través de las neuronas espejo, a través del ser ejemplo, encarnar eso que yo quiero compartir en otro. Entonces, más allá como de lo declarativo, desde compartir la parte técnica, es decir, che, yo voy a encarnar este ejemplo, esta referencia y ser y actuar en coherencia, y esa es la manera más viable, más accesible y más contagiosa de ser referentes y entrenadores como es en estos casos. Y, y voy a traer acá una pregunta que me encanta, que tiene que ver con los desafíos, ¿sí? En esta oficina tan particular como entrenadores. Así que, Santi, contame qué desafíos encontrás vos en tu rol como entrenador. ¿Tu desafío sería desde lo mío propio o cuando doy una clase puntual? Elija su propia aventura. Sí, entonces recontra es lo mío propio. No, bueno, hay varios desafíos. Hay varios desafíos, porque yo creo que Sudamérica es bastante parecido. Tuvo un downgrade económico tremendo. Todo el cono sur, todo el mundo en general y en nosotros argentinos se siente muchísimo. Y como había dicho Juancito también, nada, este es un deporte de ricos. Acá si no tenés el taca-taca es un poco difícil acceder, ¿viste? No tenemos potreros de náutica donde vas con tus amigos de la cuadra y te vas a andar en barquito ahí a la esquina. No, tiene muchas barreras de entrada. Entonces, yo, bueno, con mi socio Hernán abrimos la escuela ya hace 4 años y el desafío siempre es cómo podemos hacer para que más gente llegue. Para que más gente llegue y cada año se complica un poco más, ¿viste? En cuanto a la accesibilidad, porque vos vas a aprender una clase. Nosotros hacemos windsurf y SUP. Y vas a hacer una clase de windsurf súper principiante y bueno, el equipo vale $2.000, ¿viste? Entonces no es tan sencillo cobrarle un buen proporcional de eso a la persona que viene. Además después hay que pagar sueldos, hay que publicidad, todo, la competencia, el mercado. Hace que no sea un deporte tan fácilmente accesible como ir a jugar a la pelota con tus amigos, que a veces es un desafío conseguir a 9 guachines más para patear la pelota, imagínate. Esto es un desafío poder pagarlo todos los meses para mucha gente. Entonces, por un lado, el desafío siempre es cómo hago para dar una oferta que la persona promedio pueda acceder. Y desde el otro lado es cómo hacemos que... El otro desafío es cómo hacemos para que la gente sea más consciente del quilombo ecológico en el que estamos y se comprometa un poquitito más a salvar el planeta entre todos. Y la solución que encontramos fue un poco... Nosotros en 2020, más o menos, año de pandemia, casi nos fundimos, claramente como la mitad de este país. Imagínate cómo hace para sobrevivir una escuela náutica cuando no podés salir de tu casa, ¿no? Y hay gente que sueldos que pagar, alquiler que pagar. Yo en un momento me acuerdo, veía mi cuenta de banco, me quedan 2 luquitas y dije, listo, cerramos, chicos, se acaba el sueño. Y justo abrimos, así que ahí tenía que darse, digamos, el reabrir. Pero esos 4 o 5 meses que estuvimos encerrados me dieron mucho para pensar. Tengo un muy buen amigo, se llama Peta Friedrich. Creo que no sé si sigue siendo el presidente de Sistema B Argentina. No sé si saben lo que son las empresas B, pero Google está muy piola toda esa certificación. Charlé muchas veces con él y él me decía que por el lado ambiental va el futuro, ¿viste? Y nosotros desde la escuela ya teníamos medio que una pata en el ambientalismo metido. En 2019 habíamos empezado a querer tener un triple impacto. Paréntesis acá, yo siempre dije que fui un ecologista por accidente. Nunca quise serlo, pero de alguna manera terminé en esta y en esta andamos hoy. Es un camino de vida. Y sí, no, olvídate. No, cuando te das cuenta cómo está la cosa y no querés ser parte de la solución, te da un poquito de fiaca decir, soy parte del problema. Por 2019 empezamos a comprar bosques autóctonos a través de Banco de Bosques, que es una fundación argentina que se encarga de preservar los espacios. Entonces estábamos preocupados por el ambientalismo, como te decía, y dijimos, bueno, vos comprás un cursito de windsurf y yo con tu cursito de windsurf compro 10 metros cuadrados de bosque. Empezamos con las araucarias y después con el lado del SUP empezamos a donar a un hogar que se llama Hogar Amaranta. El 3% del income mensual iba destinado al hogar.
Y eso arrancó en 2019, pre-pandemia. Y bueno, uno se pone a pensar en qué cosas puede hacer para traer más gente, porque yo sabía que después de la pandemia las cosas iban a tener un gran resurgimiento, pero después del gran resurgimiento todo iba a recaer bastante en cuanto a nivel adquisitivo, sobre todo. Y ahí fue cuando empezamos a pensar en armar las campañas de descuentos. Habíamos encontrado, o en mi mente había encontrado una solución a atenuar el problema económico, que es un gran filtro para las personas a la hora de practicar estos deportes, y a la vez colaborar un poquito con el planeta, que siempre está bueno ser parte de la solución. Entonces, después de mucho darle vuelta, había encontrado como, eran 7, 8 problemas más o menos para que te des en cuenta de por qué el windsurf no era igual de importante que el fútbol. O sea, los tenía pegados en mi cuarto, viste, como con post-its ahí, los miraba todos los días, agarraba mi lápiz, volvía a escribir una posible solución, me iba a dormir, al siguiente día lo miraba de nuevo, borraba eso porque era imposible. Bueno, de nuevo, viste, como que ESPN no iba a transmitir una regatita amateur nunca. Entonces, la idea terminó siendo en que, bueno, vamos a empezar a atenuar el tema económico, vamos a tratar de hacerlo más accesible. No podemos regalar cursos porque, de nuevo, no somos una fundación, somos un buen emprendimiento, vamos a ponerle. Y desde ese lado dijimos, bueno, vos querés aprender windsurf o SUP, lo que quieras, vení y limpia 10 minutos el río conmigo. O sea, al final de tu clase, vos, Cookie, venís, clasecita de windsurf. Al final de tu clase, que dura 1 hora y media, te la tomas durante 1 hora y 20 y los últimos 10 minutos te la pasás limpiando el río. Lo hacemos llevamos unos bidones tipo botellas de amor, separamos ahí las distintas cosas horribles que encontramos, que son las mismas que usamos acá, solo que después de estar en el río nos dan un poquito más de asco. Y yo te hago un 10% de descuento. Entonces vos ya pagaste hoy en día, no sé, 3 luquitas menos el curso. Y dice, me sirve. No podemos hacer que el 85% de la población tenga recursos vastos como para querer comprarse una tabla. Pero sí podemos hacer desde nuestro lado una pequeña, un pequeño mimo, ¿viste? Un pequeño, bueno, hagamos esto entre todos. Nosotros ponemos el 20 que a vos te falta, vos danos una mano. Además, obviamente seguimos donando al hogar, obviamente ahora le llevamos pañales, óleo calcáreo, paquetes de algodón. Obviamente seguimos comprando los bosques y ahora encima limpiamos el río. Y a vos te sale menos. Y de repente las cosas ahí tenían mucho más sentido que ser una escuela de windsurf más, ¿viste? Porque eso hay. Como siempre uno se da cuenta de que las instituciones no son las que representan los valores, sino son los docentes que te tocan los que te marcan. Mis preocupaciones, que eran hacer que la gente se acerque más al agua y hacer que el mundo fuera un lugar mejor, digno, en el día que tenga hijos, puedan disfrutar de lo mismo que disfrutaba yo de pendejo. Bueno, no sé si lo soluciono, ¿viste? Pero por lo menos le pongo un poco de onda. Gracias, Sandy. Y tomo esto que decís, preocupación, y cómo lo hago ocupación. Cómo a veces nos focalizamos también en los problemas y aquello que le ponemos atención, no nos damos cuenta, pero también crece. Y esa capacidad de buscar una alternativa, que creo que es como el desafío personal, esta pregunta que semilla los desafíos, y cómo esa incomodidad también me saca de ese lugar y me hace de una manera accionar y hacerme cargo. Y con respecto a desafíos, es una pregunta disparadora que les puede surgir hacia cualquier arista, pero puntualmente nos focalizamos en el rol de entrenador en esta oficina. Así que paso palabra a Juan. ¿Qué desafíos encontrás vos dentro de tu rol como entrenador? Me he encontrado con tres principales y que se acercan mucho a la gente con la que yo estoy. Y uno es el desafío de hacer que la gente se apasione por esto. Digamos que sí, la vela es un deporte extraño, no es el fútbol, no genera pasión por naturaleza. Además hay que mojarse, hay que ir, un niño se pega con la botavara, lo que sea. Entonces, y hoy en día, y con el tiempo, se me ha hecho que cada vez es más difícil que se genere pasión por este tipo de deportes. En un mundo en el que, sobre todo yo hablo mucho desde el contexto Optimist y Nuevos Navegantes, en un mundo en que los niños cogen un teléfono, una tablet, abren un video y están felices, ¿no? Compara eso a tener que levantarse temprano un sábado, ir hasta el lago, estar expuesto a, no sé, temperaturas de 15 grados centígrados,
mojarse y bueno, otras cosas. Y no sé, pegarse con la botavara, algo que no puede ser de pronto tan divertido tan rápidamente. Eso hace difícil que la gente se apasione por esto y que cada vez haya menos personas como interesadas o sea más difícil atraerlos y retenerlos. Acompañado de eso está el tema del compromiso de los padres. En las nuevas generaciones, no sé, se me hace a mí, y pues lo he visto un montón. Los padres llegan, hacen lo mismo para entretener a sus hijos, les dan un teléfono, les prenden el televisor, lo que sea, y ya, y los niños están entretenidos, y ya eso se limitaron. Siento que en otras épocas, digamos que el compromiso de los padres por este tipo de actividades que obviamente van a significar mucho más en la vida de los niños, que siento que ese compromiso era mucho más profundo. Obviamente no estoy diciendo que es que sea fácil o que que pues obviamente todo es mucho más caro, no es un deporte barato y hay muchas otras razones, pero hay cierta desvinculación y cierta disminución del compromiso con estas actividades que pues pueden significar mucho para los niños. Y uno más es también, digamos, o sea, yo tengo la fortuna de que los navegantes que yo entreno, definitivamente es gente que le apasiona esto. O sea, ellos ya pasaron esa etapa de enamorarse del deporte, ya están totalmente sesgados y no piensan en nada más, afortunadamente. Pero hay un desafío bien complejo y, digamos, la razón por la que muchos dejan de navegar es eh, esto de llevar como dos vidas paralelas. Muchos intentan como llevarlo como dos vidas paralelas y no entienden que en realidad son pues como dos vidas complementarias. Entonces, más allá de verlo como, no, es que tengo que sacrificar esto y no hacer esto y dejar de hacer lo otro, complementarlo entre los dos, como uno me aporta al otro y como ver cómo lograr a partir de hacer las dos cosas construir pues un proyecto de vida. Esos digamos que pueden ser los desafíos como entrenador más evidentes. Sí, además es una actividad que nos demanda muchísimo tiempo, energía, el armado, el salir al agua, el volver. Son prioridades y son decisiones que se ponen sobre la balanza. Y esto que traes también un poco en cómo hago para que el otro pueda ver ese placer largoplacista. Todas esas herramientas que me va a dar a lo largo de esa trayectoria que me va transformando, que quizás no se ve desde un placer cortoplacista de algo que está tan servido como una distracción, como una pantalla. Y esto que de alguna manera vamos transformándonos y que es un proceso mucho más lento el que va atravesando el navegante. Creo que lo que quiero decir es que cuando estamos navegando, o sea, todos pasamos a estar como en igualdad de condiciones y entonces, ¿cómo hacer para que, bueno, cada uno se lleve lo suyo y sea algo interesante y no se nos desmotiven los más chicos porque justo les tocó navegar con los más grandes o sea, cómo hacer para que la clase lleve su curso y mantener a los integrantes interesados y comprometidos y que cuando termine la clase ya se estén anotando para la siguiente. Creo que ese es el mayor desafío que tenemos, por lo menos en la categoría de quilla, donde tenemos alumnos de diversas edades y que todos vengan, o sea, que tengan ganas de volver y que les haya copado escuchar al que podía haber sido su abuelo o su padre o su madre. Qué interesante esto, o sea, lo que pasó en el barco. El adulto lo tiene más incorporado, le encanta navegar con gente joven, pero a veces al revés, o sea, el lado inverso no es tan fácil de lograr. Y bueno, ese es como, creo que es el mayor desafío en mi caso. Buenísimo, Marian. Esto de, bueno, quiero que se lleven y como mencioné anteriormente, es un deporte que nos conlleva un montón de adversidades y qué estímulos hago para sostener, digamos, esa motivación, eso que nos tracciona a continuar y nos mueve al piso.
Gracias por compartir sus desafíos y ahora vamos a la sección de conversar sobre la problemática del plástico descartable, plástico de un solo uso, y lo había mencionado Santi anteriormente, ¿no? Como que es difícil hacerse el distraído con esta problemática que lo vemos de forma tan visual y tan grotesca al momento que estamos en contacto con el agua y que los clubes, escuelas náuticas son nexo, digamos, al agua y también a esta problemática del plástico descartable que no desaparece y convive en un solo elemento, algo que es indestructible y que es descartable en esa paradoja. Entonces, pasando por Santi, quiero que menciones algo, alguna anécdota personal que vos tuviste contacto con plástico de un solo uso dentro de tu rol como entrenador o como navegante también. Que se metió al río, lo ve. El que sale a la calle lo ve. El que va al supermercado lo ve. Ya es como demasiado grotesco, ¿viste? No, no podés encontrar un lado en donde no haya plástico de un solo uso. Y la verdad que yo no lo termino de entender, ¿viste? No entiendo si es que, si te soy sincero, no me metí tanto en el tema como para, ¿viste? Ponerme a investigar por qué todavía hacen packaging de plástico que tiramos, ¿viste? Y muchas veces me pongo a pensar y digo, esto claramente es un tema de, este proceso lo tengo muy optimizado, me hago un poco la vista gorda para no, ya sé que no está bueno, pero como lo tengo optimizado, me sale más barato que desarrollar algo diferente, lo sigo usando y así es como creo que casi todas las empresas que hacen cosas de consumo alimenticio pecan de ponerles envoltorios que terminan en la calle, ¿viste? Vos decís, yo soy el loco que entra en el supermercado, se compra 20 cosas y las lleva así, abrazándolas, ¿viste? De la bolsa, no hace falta. Encima ahora te la cobran, entonces como, menos todavía no me hacía falta, pero por lo menos te saca las ganas de llevarte una bolsita por algo chico. Y yo creo que las veces que más, ¿sabes dónde me dio, dónde tocó algo? Fue este año en Brasil, bueno, en realidad el año pasado en Brasil cuando estaba haciendo pretemporada. Yo todos los inviernos navego en Jericoacoara, playas paradisíacas del norte de Brasil, imagínense, chicos, 30 grados, mucho viento. Siempre entreno ahí varios meses del año. Normalmente es muy limpio el lugar. Y este año empecé a ver bolsas en el agua. O sea, fue como, no, esto llegó a Jericoacoara. Qué mal que estamos. O sea, estás muy lejos, para no utilizar otro tipo de terminología, estás muy lejos en el mundo, en un rinconcito al lado del desierto, y de repente hay una bolsa plástica. Les tiro un dato de color. En Sherry, en ningún supermercado está permitido vender con bolsas plásticas. O sea, ni siquiera es que son de ahí. Ya no sabes cómo llegan. Ya te pone mal ese hecho de decir, che, esto es completamente innecesario, chicos. ¿Para qué lo estamos haciendo? Y después te enterás que hay una isla de basura flotando. Y ahí decís, che, no, estamos. Si la gente se entera de esto, no puede ser que siga, ¿viste? Parece un mal chiste. Este año pasado me pasó, no fue de un día, fueron, che, hay bolsas, ten cuidado porque venís planeando a 45 kilómetros por hora, se te agarra eso de la quilla y te pegás la catapulta de tu vida. Y ese punto fue como relativamente crudo. Inclusive no sabes mucho qué hacer, porque estás como en un offside tremendo. Bueno, la saco y te metes y hay otra. Claro, es interminable. Y además, cómo nos atraviesa globalmente, porque bueno, no, se va acercando eso a nuestras orillas, a los clubes, a los lugares donde amamos estar navegando. Y, y puntualmente esta pregunta va en cómo nos afecta a nosotros en nuestra actividad. Traigo el ejemplo, a mí me ha pasado que en mi hélice, el motor donde el semirrigio, el gomón donde estoy trabajando, se me ha enredado una bolsa de plástico y de repente al levantar el motor, exponerme también a un riesgo yo de tener que desenvolver esa bolsa plástica y mismo así sucede constantemente que alumnos míos vienen y traen plástico en solo uso que ven ahí flotando en el río y mismo ellos dicen, no me puedo hacer más el sonso con esta problemática. Así que le llevo una pregunta a Juan. Bueno, si tuviste también algún contacto, alguna anécdota para comentar dentro de tu actividad de este contacto con el plástico de un solo uso y si tomaste alguna acción con respecto a eso. Bueno, digamos que así como alguna anécdota, algo que me haya llamado la atención puntualmente, es el uso de los plásticos en campeonatos. Digamos, un ejemplo muy puntual en los Juegos
centroamericanos y del Caribe del 2019, creo, 2018, que se hicieron en Barranquilla. Un campeonato grande de todo América. Uno de los patrocinadores era una multinacional de bebidas. Y estaba lleno de neveras por toda la sede del campeonato con botellas de agua, pero de la presentación más pequeña, como algo absurdo, 100 mililitros. Y obvio, pues todos los deportistas pues, se toman, yo no sé, fácilmente 20 botellas de estas al día, o sea, eran 100 mililitros, no era absolutamente nada en una ciudad que Barranquilla es a 30 grados centígrados o más. Y lo que más me llamaba la atención era uno, como en un campeonato oficial de un ciclo, de un ciclo panamericano, de un ciclo, o sea, perteneciente al ciclo olímpico, permiten una cosa de estas. Y dos, que creo que es uno de los grandes problemas de los plásticos, es como no hay alguien 100% encargado de cerrar el ciclo, ¿no? Eh, Después de eso, un día yo me quejé y optaron por poner bolsas de plástico para recoger las tapas de las botellas. Pero pues, solucionaron, intentaron generar una solución con otro problema. Y tomo esto que decís, Juan, sobre los campeonatos, que es mucho más visible, ¿no? Cómo se exponencia esa problemática y cómo la responsabilidad es tanto de la demanda como de la oferta. Tanto uno como de rechazar esa bolsa, como también desde esos nichos de plástico, como suelen ser también los buffets dentro de los clubes, donde se genera el packaging de las comidas, que son, creo que, el medio más masivo de plástico de un solo uso, no solamente dentro del club, sino también el que uno trae desde su casa. ¿Querés contarnos eso? Total. Y eso es justo lo que me llama la atención, como, listo, uno por parte de la organización, cómo permiten eso, pero dos por parte de los deportistas también, o sea, son deportistas adultos, creo que pueden tomar la decisión fácilmente de decir, no, yo llevo mi botella. Este año tuve la oportunidad de ir al sudamericano de Optimist en Río, y todos los días nos daban unas bolsas Ziploc con una fruta, una barra en cualquier empaque, con otra bolsa Ziploc adentro, con un sándwich. Y al final multiplica eso por 160 niños, más entrenadores, más team leaders. Y en un campeonato de 5 días, pues, sí, tuviste un impacto absurdo. Pero si las organizaciones, si los clubes, si las federaciones no adoptan políticas verdaderamente serias sobre esto, pues el próximo sudamericano que haya va a pasar exactamente lo mismo. Tal cual, tal cual. Además, yo creo que es un tema de organización, de logística. Me he abocado con respecto a este tema dentro de los componentes, que son 5 del Desafío Náutico 2022/2023. Con Amplify estamos ayudando en la logística para desclasificar campeonatos. Campeonatos como la Semana Internacional de Yachting, San Isidro Labrador, y como hicimos también el Mundial de Mod y la Semana de Buenos Aires, en donde buscamos reducir desde la raíz el plástico en un solo uso, como reemplazándolo por materiales que son compostables, con materiales que son reutilizables, como poner quizás también bebederos de agua y que cada uno vaya con su botella reutilizable a cargarla. Entonces, no es algo imposible, es algo totalmente viable que desde la organización, desde la logística previa, que obviamente conlleva su cráneo, pero es totalmente viable poder prevenir esa problemática. Y pasando el micrófono a Marian, concluyendo ya toda esta reflexión sobre nuestro vínculo con el plástico y la actividad, Marian, ¿qué crees vos que podemos hacer viendo esta problemática y también como amplificadores, como entrenadores, desde nuestro rol, como para poder buscar una solución y poder contagiar alternativas?
nosotros como club, cuando participamos del desafío de Unplastify, bueno, hicimos ahí un censo y nos abocamos a contar cuántas botellas de plástico descartables ingresaban al club por día, o sea, solo con no con todo el personal del club, sino con los que venían a la escuela de vela, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Eh, y tal, bueno, ahora los números no los tengo presentes, pero nadie, o sea, casi nadie traía su botella su botella de agua de su casa. Capaz que, o sea, nadie traía agua de su casa, básicamente. O la compraban en el club, o la compraban de camino al club, porque en el club no tenías algo en el gimnasio, un lugar donde pudieras rellenar tu botella. Entonces, bueno, ahí se generó toda una movida y demás que estuvo buenísimo, donde el club se puso un dispensador, no es dispensador la palabra, bueno, toma agua de la cañería, la filtra y o sea, y te la da filtrada. Es decir, que no es que había que rellenar los bidones ni nada de eso, sino que era bien directo, o sea, requiere cierto mantenimiento, pero es agua de la cañería de agua potable, que simplemente la filtraban. Y bueno, y eso generó que hoy día prácticamente todo el mundo va a rellenar su botella ahí al varadero donde están todos los barcos, incluso personas que son ajenas a la escuela de vela generaron el hábito de ir y rellenar su botella. Entonces, creo que la solución no era tan complicada en sí, ni tampoco tan costosa, porque era poner eso, o sea, como generar la fuente de donde pudieran venir a rellenarse la botella, porque capaz que alguno era súper consciente y se traía su botella de agua y demás, pero bueno, cuando se terminaba el agua, compraba más agua, porque no, en el club no había disponible. Y bueno, en realidad después no continuamos mucho más, o sea, quedó como eso, como tremendo logro. Pero no trascendió mucho más, o sea, que eso. Y en realidad, bueno, los profes que estuvimos involucrados ahí en el desafío, como que nos quedamos pensando un poco, o sea, estuvo buenísimo lo que hicimos, pero deberíamos pensar como ¿no? Como en el paso siguiente, o sea, cuál sería nuestro siguiente paso, porque se generó mucho impacto, pero ahí quedamos. Y eso también es como una reflexión, ¿no? O sea, es como que nos sentimos como realizados o cómodos en esa acción que hicimos y como que nos quedamos medio ahí. Eso da como para pensar, o sea, yo creo que uno es ejemplo, o sea, siendo profesor, o sea, siendo entrenador, profe, lo que sea ahí en el club, o sea, todo lo que nosotros propongamos o hagamos va a ser mirado diferente. Y hay que ponerle, o sea, volver a sentarse y volver a pensar qué más podemos hacer con respecto a eso. Fue una gran conquista igual, Marian. El ya poder abarcar un solo plástico de un solo uso es un montón y creo que el camino es por ahí. Como tratar de focalizarnos y no abrumarnos, porque siento que hay un montón de ángulos para cubrir y poner energía en poder reemplazar y buscar una alternativa para un solo plástico, comenzando por ese lugar, creo que es un buen punto de inicio. Y esto, ¿no? Que también compartía un poco Santi en estas estrategias ganar-ganar, en donde uno también puede facilitar esos espacios y comparto un ejemplo autorreferencial que le transmito mucho a mis alumnos desde llevar el tupper cuando van a comprar la comida en la proveeduría, si es que no se traen desde su casa, en evitar los films y poder reemplazarlo por otros materiales que sean reutilizables y que sean más duraderos. Traigan su botella, en el club también disponemos de dispensers que, como dijiste, no es una ecuación de la NASA poner un dispenser, no es tan complejo y poder ir abarcando y poder amplificar y exponenciar también eso desde el rol de entrenador
y también desde el ejemplo, obviamente, porque nos ven a nosotros y nos copian y vamos contagiando desde esa referencia. Y bueno, ahora sí, agradecerles enormemente por participar de este encuentro. Gracias Santi, gracias Juan, gracias Marian por compartir sus experiencias y darnos su tiempo. Y pueden seguir todas estas actividades del desafío náutico en nuestro Instagram, @amplastify.náutico. Y agradecemos a las federaciones también de Argentina, de Chile, de Uruguay, Colombia y Perú que nos acompañan. Y en especial, muchas gracias a Event Hour Racing por apoyarnos. Y gracias a todos los que nos están escuchando.